Hola, muy buenas noches. Espero que todos mis oyentes estén bien y sean bienvenidos a un nuevo video de mi canal, que en esta ocasión, como pueden notar, será por formato de podcast, así que espero lo disfruten mucho. Como mencioné en mi primer video, en mi canal aprenderán variedad de cosas, las cuales serán muy útiles en su vida diaria, y en esta ocasión les explicaré detalladamente acerca de las barreras de comunicación. Antes de explicar sobre las barreras de comunicación, voy a comentar primero sobre en qué consiste la comunicación. La comunicación es el proceso comunicativo, el cual es la efectiva transmisión de un mensaje entre un emisor y un receptor que comparten un código y emplean un canal determinado. Para que surja una comunicación, es fundamental contar con los siguientes elementos, los cuales son: número 1, el emisor, que es la persona, organización o tecnología que emite un mensaje, es decir, la fuente que genera el mensaje a comunicar. Número 2, el receptor, que es quien recibe e interpreta el mensaje del emisor. Número 3, el código. Este es un sistema de señales o signos que se utilizan para poder transmitir un determinado mensaje. Algunos ejemplos de código son los diferentes idiomas con sus letras, signos, ortografía, fonética o gramática. También está el código binario, las señales de tráfico, el sistema braille o el código Morse. Número 4. El mensaje. Este contiene la información que manda el emisor al receptor a través de un canal de comunicación. Este puede ser verbal, no verbal, visual o escrito. Número 5. El canal. Este es el medio por el cual se transfiere el mensaje entre el emisor y el receptor. En este caso existen diferentes tipos de canal, como la voz, el escrito, las imágenes como pósters o propagandas, el teléfono, la televisión, un email o otros más. Y por último, el número 6, que es la retroalimentación, la cual ayuda a que la persona que emite el mensaje sepa si el receptor lo ha recibido e interpretado correctamente. Este se observa cuando el receptor responde el mensaje. Como pueden notar, este proceso presenta exigencias mínimas de coordinación interna y externa para poder producirse, pero también cuenta con riesgos de distorsión en el mensaje, los cuales son llamados como barreras de comunicación. ¿Y qué son las barreras de comunicación? Bueno, pues son los obstáculos o dificultades que pueden presentarse durante el proceso comunicativo. Las barreras de comunicación se pueden ver en cualquier elemento dentro del proceso comunicativo, desde los miembros del proceso como el emisor o receptor, por si alguno de ellos es sordo o el otro le habla por lo que no puede recibir su mensaje al no escuchar lo que dice. Otro elemento es con el código, que si no hablan el mismo idioma, o incluso con el contexto, si dos personas intentan hablar entre música con mucho volumen. En las barreras de comunicación existen distintos tipos, como son las físicas, que son circunstancias que dificultan la comunicación, tales como ruidos ambientales, obstáculos físicos como vidrios, paredes o cortinas que distorsionen o impidan el entendimiento. Como ejemplo, puedo describir la situación donde hay demasiadas personas hablando a la vez en un cuarto. Esto dificulta la percepción de cada uno de sus mensajes por parte de sus receptores puntuales. Si a ello sumamos el ruido de un televisor encendido a todo volumen, más difícil se hará todavía transmitir el mensaje. El siguiente es la barrera semántica. Esta tiene que ver con el código, es decir, la lengua en la cual se inscriben los significados de las palabras, los gestos u otro tipo de signos.
Esta tiene que ver también con las diferencias dialectales o idiomáticas. La observamos cuando dos personas que no hablan el mismo idioma intentan conversar, o cuando dos personas que hablan dialectos muy distintos de un mismo idioma, en los que una misma cosa recibe nombres distintos y no logran ponerse de acuerdo respecto a qué se refieren. Después están las barreras fisiológicas. Estas están vinculadas a la configuración anatómica tanto del emisor como del receptor, lo que puede traducirse en condiciones médicas como la sordera, la mudez o incluso en enfermedades o condiciones transitorias como la ronquera, conjuntivitis, etc. Existen ejemplos como cuando un hombre le advierte a gritos a una persona que se le haya caído una billetera, pero dicha persona es sorda, por lo tanto no puede oír lo que diga el señor. También está un caso como un ciego que al no tener la capacidad de visualizar objetos, menos puede ver los anuncios que haya en el entorno que le rodea. Luego están las barreras psicológicas. Estas reflejan la condición mental o emocional de alguno de los emisores o receptores que pudieran sabotear la transmisión del mensaje. Esto puede verse en los problemas del receptor o emisor que puedan afectar el resultado de la conversación, como dolores de cabeza o mareos, los estados emocionales como el temor, odio y tristeza, o prejuicios para aprobar o desaprobar lo que se dice, y que no entienda o no crea lo que oye o lee. Como ejemplo están las personas ebrias o drogadas que tendrán problemas para seguir el hilo de una conversación, pues sus estados psicológicos están alterados. También cuando una persona quiere dar una opinión respecto a una situación o tema en específico, pero es insegura de sí misma, siendo incapaz de dar una respuesta. Por último, están las barreras administrativas, que son todas aquellas que tienen que ver con la administración de la comunicación, es decir, con su gestión y que atañen a las instancias involucradas en un instante puntual, como el contexto cultural y circunstancial en que ocurre, los mecanismos tecnológicos usados, entre otros. Este se puede ver en situaciones como cuando se le exige a una persona una respuesta, pero no se le da el tiempo suficiente para que la enuncie. También cuando escuchan mal y dan una evaluación prematura, en la desconfianza, la amenaza y el temor, o en un periodo insuficiente para ajustarse al cambio, y cuando hay una sobrecarga de información. Por supuesto, también existe otra clasificación de las barreras comunicativas, donde unas son las voluntarias, que son aquellas planificadas por alguno de los actores para sabotear el acto comunicativo, y la segunda, que son las involuntarias, las cuales se deben a las circunstancias o accidentes que haya durante el proceso comunicativo. Todos alguna vez hemos experimentado las barreras de comunicación que nos impiden tener una conversación o captar un mensaje, pero descuiden que estas no son insalvables, ya que existen varias estrategias para evitarlas, las cuales mencionaré a continuación. La primera es tener conciencia lingüística. Hay que saber expresarse de manera que el receptor entienda con facilidad, evitando expresiones inadecuadas y potenciando las convenientes. La segunda es construir el momento comunicativo, que consiste en evitar comunicarse en prisas, sin el tiempo suficiente para garantizar la correcta recepción del mensaje o en ámbitos que dificulten la recepción del mensaje. La tercera es prestar la atención debida, ya que la comunicación es un proceso activo que requiere de la atención de los involucrados. La cuarta es asegurarse de que los códigos sean comunes. En lugar de asumir que todo el mundo piensa y habla como uno lo hace,
conviene asumir la diferencia y verificar antes de emitir el mensaje, que el receptor maneje el mismo código y los mismos sentidos. La quinta y última estrategia es controlar las emociones. Muchas veces las emociones pueden precipitar las cosas y hacernos decir algo distinto a lo que queremos. Conviene lidiar con ellas de un modo eficiente para que no entorpezcan la comunicación. Ya para finalizar con el tema, quedamos en que las barreras de comunicación básicamente son interferencias, obstáculos que dificultan la transmisión del mensaje entre el emisor y el receptor, y que pueden generar distorsiones y malentendidos que, en definitiva, rompen el proceso comunicativo. Por ello, es importante que conozcamos a fondo este tema para buscar soluciones que impidan que cometamos aquellas barreras que solo generan problemas en nuestra vida social, ya que sin la comunicación no podemos hacer nada. Para vender, necesito comunicar a las personas mi producto por medio de anuncios y necesito saber cómo hacerlo para que capten el mensaje de que lo compren. Para ser amigos, necesito saber cómo emplear mis palabras para que no saque una palabra que pueda ofender a alguien. E incluso necesito manejar bien mis emociones como expresiones para que no tengan una imagen de mí, una mala imagen de mí. En pocas palabras, es importante saber comunicarse, ya que de lo contrario no formaríamos parte de la sociedad. Por eso espero que al escuchar este podcast hayan aprendido más sobre cómo evitar las barreras de comunicación y, por supuesto, obtener un proceso comunicativo exitoso. Ya con esto finalizamos el programa de hoy. Muchas gracias por haberme acompañado hasta aquí. Tengan una linda noche. Hasta luego. We are ことの葉と